tal, en este video les mostraré el proceso que dejamos pendiente en el video anterior, que es mostrar de una forma más legible los datos exportados en el Excel. En este caso en un formato CSV. En el caso anterior era un CSV delimitado por coma, así que todo queda dentro de una misma columna, en este caso la columna A. ¿Okay? Para eso vamos a proceder a marcar primero, para poder hacerlo legible, que cada dato quede posicionado en una columna como debe ser. Seleccionamos la columna A completa y luego nos vamos al botón de datos en el Excel. Luego nos vamos a texto en columna. Texto en columna, decimos que es un delimitado, le decimos siguiente, y aquí seleccionamos que es un delimitado por coma. ¿Ven la diferencia en la parte de abajo cuando selecciono delimitado por coma? Bien, lo mantenemos delimitado por coma. Si es punto y coma no pasa nada, si es tabulación tampoco, pero tiene que ser delimitado por coma. Delimitado por coma le damos siguiente. Y luego entonces prácticamente eso sería todo, ya que ahí le damos finalizar. Él me va a decir que van a reemplazar algunos datos. Le digo aceptar y listo, ya se muestra desplegado como debe ser. Bueno, en resumen esto sería la parte de cómo poder desacoplar esta información y que el Excel pueda leer qué tipo de tabulación es. O sea, qué separación, qué delimitación son los datos por coma, punto y coma, espacio, espacio o tabulación, entre otros. Espero que el video les sea de utilidad y cualquier cosa a la orden me dejan sus comentarios en la caja de comentarios.